con la charla Terapia Antirretroviral y Diversidad de Género. Va a ser compartida con nosotros por la doctora Isabel Cassetti, médica especialista en medicina interna, en enfermedades infecciosas y en epidemiología del VIH, quien actualmente es la directora del Helios Salud, Centro de Atención Ambulatoria de SIDA en Buenos Aires, y además es coordinadora médica de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, una persona con una amplia experiencia en este tema. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Pérez, por la presentación. Muchas gracias a mi querido amigo doctor Otto Sussman por invitarme y a todo el grupo de ustedes de ASIN. Realmente es un honor compartir este momento con ustedes y con el resto de los colegas, a quien conozco también desde hace mucho tiempo, como Luis Soto, José Luis Blanco, Ernesto Martínez, en fin, todos ellos. Otto me pidió que conversara acerca del tratamiento antirretroviral y diversidad de género, y me pareció, para empezar, poner en contexto las cifras de las personas que viven con VIH en el mundo. Y este es el último reporte de ONU-SIDA del mes pasado, junio 3, donde nos dice que 37.6 millones de personas viven con HIV en el mundo y donde nuevas infecciones en el 2020 fueron 1.5. Cuando uno lo compara con el reporte anterior, uno ve que eran número de personas totales 38 millones y números de nuevas infecciones 1.8. Entonces dice, bueno, qué suerte, están bajando las infecciones, pero cuidado que la pandemia de COVID está en el medio, probablemente haya subregistros, etcétera, etcétera. De manera que estos datos hay que verlos luego en la pospandemia cómo evolucionan. De todas maneras, lo que hay que destacar es que más de la mitad de las personas que viven en el mundo son mujeres, las personas con VIH, 51% en este caso. Si miramos las nuevas infecciones por día, veremos que en el 2020 90% se daban en adultos mayores de 15 años de edad y entre ellos 50% fueron mujeres y 19% mujeres jóvenes. Quiere decir que la mujer en este contexto ocupa un lugar importante. Este año y hace poco, ONU-SIDA reporta el riesgo de las poblaciones clave de adquirir VIH. Y fíjense ustedes, hombres que tienen sexo con hombres, 25 veces más riesgo que los hombres heterosexuales de adquirir HIV. Las mujeres trabajadoras sexuales también, las mujeres transgénero, 34 veces más de adquirir el HIV que otras poblaciones. De manera que estas poblaciones claves no han cambiado y siguen teniendo un riesgo alto de adquirir el VIH. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Fíjense que estos son datos por población y por sexo. Latinoamérica es lo último que está publicado y lo que quería señalar acá es que si nosotros miramos a nivel de poblaciones involucradas, vamos a seguir viendo que la gran mayoría de las nuevas infecciones corresponden en Latinoamérica a hombres que tienen sexo con hombres. Fíjense, 46%. Pero luego vienen las otras poblaciones claves. Mujeres transgénero, 7%. Si uno mira los reportes anteriores, va a ver que este porcentaje ha aumentado de mujeres transgénero en los últimos años. Y además están los clientes de las trabajadoras y trabajadores sexuales y las parejas sexuales de estas poblaciones claves. Si miramos la prevalencia del HIV en estas poblaciones, fíjense lo que ocurre, 23% en la población transgénero de prevalencia de HIV y 13% hombres que tienen sexo con hombres. En nuestro país, este es el último reporte de diciembre del año pasado, se estima 136.000 personas con VIH y lo que quiero señalarles es que tenemos una prevalencia del 34% en las mujeres trans.
y de 12 a 15% en los hombres que tienen sexo con hombres. Y un problema grande que tenemos, al menos en nuestro país, y creo que en varios países de Latinoamérica, es el diagnóstico tardío. Y las mujeres trans también llegan tarde en ese sentido. Algunas definiciones para ponernos de acuerdo. El sexo biológico es el sexo asignado al nacer. Somos mujeres o varones. Es llamado también binario. El género es la experiencia personal y sentida del género. Es decir, lo que sentimos, podemos nacer de una manera y sentir de otra. Pero también hay definiciones que indican que es la construcción sociocultural que resignifica las diferencias entre varones, mujeres y otras identidades. La persona transgénero es aquella que el género asignado al nacer, el sexo asignado al nacer difiere de su género, ¿no? La mujer transgénero nace de sexo masculino, sin embargo, su deseo es expresar su género femenino. El hombre transgénero es el sexo femenino asignado al nacer, pero su deseo es sentirse un varón. Y las personas cis es aquella identidad de género coincide con el género asignado al nacer. Es así, entonces, que el CDC publica en abril de este año una serie de cifras acerca de cómo están las personas transgénero en Estados Unidos y empieza por la definición que hablábamos recién. Pero dice, bueno, miren, 2% de los nuevos diagnósticos de HIV en Estados Unidos corresponden o se dan en las personas transgénero. Pero bueno, ¿qué poblaciones incluyen esta población transgénero a su vez? Bueno, sobre todo se observa en la población afroamericana y en la población latina. Ahora vamos a ver algunas cifras y aspectos importantes de esta población transgénero. ¿Qué es? Comprende diversos grupos de individuos cuya identidad de género no está alineada con el sexo asignado al nacer. Ya lo definimos. Se nace de una manera, pero se siente y se expresa de otra. La prevalencia de HIV en la población transgénero, fíjense, en el CDC que decíamos antes, esto es prevalencia, es 13.7%. 18% entre mujeres transgéneros o trans, como lo van a encontrar, y 2% en hombres transgénero. La mayor prevalencia se da entre afroamericanos y latinos, sobre todo afroamericanos. ¿Es una población vulnerable? Sí lo es. Lo es, porque en general, cuando esto se decide, dependiendo de la edad, en general la familia los rechaza, hay falta de apoyo, hay depresión, hay intentos de suicidio. Es difícil conseguir trabajo para estas personas. Terminan finalmente haciendo un trabajo sexual, están criminalizados o criminalizadas en muchos casos, hay violencia, no consiguen vivienda, puede haber abuso de alcohol y drogas, hay limitado acceso a la atención médica y luego lo vamos a ver, hay estigma y discriminación y hay experiencias también negativas en la atención médica. ¿Todo esto a qué lleva? Falta de reconocimiento legal contribuye a su exclusión y marginalización. Es decir, es como bidireccional, se dan todas estas cosas, pero se dan a su vez porque no hay una ley de identidad de género en todos los países y de la misma manera. Pero lleva a una precarización de las condiciones de vida y hay barreras, como decíamos antes, en el acceso a los servicios de salud, pero también en la educación y en el trabajo. La Argentina tiene promulgada la ley de matrimonio igualitario, hablando de leyes, como decía antes la diapositiva, en el 2010. Y la ley de identidad de género fue promulgada en el 2012. Uno podría decir, bueno, estamos muy adelantados en la Argentina.
Sí lo estamos en relación a otros países, por supuesto, pero hay mucho por hacer, porque todo lo que les conté antes sigue estando presente. Decíamos que la población transgénero sufre el estigma. El estigma resulta en discriminación, en el empleo, en la vivienda, lleva a la pobreza, tiene su impacto psicológico. Ustedes van a leer distintas publicaciones donde dice que esta población sufre de depresión y tiene intentos de suicidio con frecuencia importante. Y hay una necesidad de afirmación de género, por un lado, pero a su vez una disminución del acceso. Entonces, todo eso lleva a un contexto de alto riesgo. Termina en trabajo sexual en la calle y poco uso de preservativo de acuerdo a los distintos estudios que ustedes revisen. El 38% de las mujeres transgénero y el 13% de los hombres han tenido trabajo sexual. Sin métodos de barrera, 38% en mujeres trans y 36% en hombres trans. Y en relación a la inyección de droga, 11% se observó en mujeres trans y 10% en hombres trans. Esto es una revisión del año pasado y son datos en Estados Unidos dados por el CDC. ¿Qué es la afirmación de género? ¿Qué significa? Significa que hay diferentes pasos que toman las personas transgénero para cambiar su expresión de género, su apariencia física o las características sexuales, para alinearse más a su identidad, a lo que desean ser. Y estos cambios pueden ser sociales, cambio de nombre, utilización de pronombres en la vestimenta, o cambios legales, el cambio en el documento de identidad, como les contaba antes que ocurre en la Argentina, y que eso está absolutamente validado. Pero también hay aspectos médicos, tratamiento hormonal feminizante o masculinizante, y cirugías para afirmar el género. Todo esto forma parte de lo que es afirmación del género. Pero esto no es nuevo. Hace un tiempo que se viene trabajando en esto. Y esto, Prochit, que lleva mucho tiempo en este tema, estudiándolo, decía en un CROI, bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la población trans? Primero, la afirmación de género y que accedan a un sistema de salud que no se discrimine. Y segundo, la hormonoterapia y los eventos adversos. Y miren dónde está el tratamiento antirretroviral. En último lugar, quiere decir que las personas están más preocupadas por la terapia hormonal y por la afirmación de género que por tomar en sí mismo el tratamiento antirretroviral. Y hay mucho que depende de nosotros. Y después hay otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio que ella presenta, si el profesional de salud, sea infectólogo, clínico, lo que fuera, entiende o puede prescribir el tratamiento hormonal, la población transgénero es 3 veces más probable que logre tener carga viral suprimida. ¿Qué tratamientos hay? Bueno, los tratamientos hormonales en las mujeres transgénero se utilizan entonces los estrógenos oral, transdérmico, inyectable y la espironolactona como un antiandrógeno. Y en los hombres transgénero, testosterona transdérmica o inyectable. Por eso es muy importante integrar la terapia hormonal al seguimiento del HIV y tener entonces servicios integrados de salud. Pero hay otros tratamientos como las cirugías en las mujeres trans, cirugías faciales, aumento del tamaño mamario, vaginoplastia, creación de una neovagina, y en los hombres trans, reconstrucción mamaria, puede haber histerectomía, cirugía genital con implante testicular o neofalo, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, presentado el problema, me gustaría enfocarme al tratamiento antirretroviral y a todas estas circunstancias. Fíjense lo que pasa con el sexo y género en los ensayos clínicos y el HIV, en estos 40 años que estamos hablando. En el año 1977, la FDA excluye a las mujeres en edad fértil de los ensayos clínicos.
en el año 90, varios años después, la FDA y el NIH recomiendan la inclusión de mujeres. Posteriormente, 97-2000, este organismo del Estado reporta y dice, miren, hay 8 de 10 medicinas que retira la FDA debido a efectos adversos en mujeres. O sea, estamos por esta época prestando un poco más de atención a las mujeres. 99 y 2000 se reportan diferencias en la patogénesis del HIV según sexo. En el año 2006 se abre el estudio Grace, que ustedes se acordarán, era con darunavir, ritonavir, y analizaba las diferencias por sexo y por raza. En el 2018 ya se empieza a ver un impacto en la población en el mundo de la cantidad de mujeres, que alcanzan el 50%. Y en el año 2016 ya aparece la recomendación de la inclusión del sexo como una variable biológica a estudiar en distintos aspectos. Esto se habló este año, en este mes, en la Conferencia Internacional de SIDA. Como Otto me pidió que hable del tratamiento antirretroviral y la diversidad sexual, la mayoría de los ensayos clínicos que mencionaba el doctor Luis Soto en su charla incluyen hombres, predominantemente hombres que tienen sexo con hombres. Pero fíjense, voy a hacer una recorrida muy rápida de lo que ocurrió con mujeres y luego de lo que ocurre con las mujeres transgénero. En estos 40 años, sin duda, que evolucionamos, y evolucionamos para bien. Recuerdo la época, y ustedes recordarán, la época en que le decíamos a la mujer que por favor no se embarace, contraindicábamos el embarazo porque no había nada que ofrecer, y sin intervención teníamos cifras de transmisión vertical de 25 a 30%. Con el ACTG 076 y el AZT bajamos esa transmisión vertical a 8% y finalmente con los tratamientos combinados se logra ese descenso a menos del 2%. Y aprendimos a que el tratamiento antirretroviral no es ya como antes, que había que esperar el primer trimestre y había que darlo en el segundo o tercero, sino que cuanto la mujer empiece cuanto antes el tratamiento antirretroviral y mejor antes de embarazarse, mejor le va a ir durante el embarazo y el parto. Entonces, empezar lo antes posible, tener durante todo el embarazo carga viral no detectable y llegar al parto con carga viral no detectable. Y hablando de las mujeres en general, hemos avanzado. No crean que mucho, Las mujeres están subrepresentadas en los ensayos clínicos, menos del 25% y aún, como lo señala la tabla de la izquierda, en los últimos estudios, en el mejor de los casos, con cabotegravir y rilpivirina en un 25%, de manera que se necesita mucho todavía por hacer. Las mujeres tenemos ciertas consideraciones en la mujer cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral y hemos aprendido con los años el manejo de las interacciones y el manejo de la mujer que en edad fértil consideramos el embarazo y los anticonceptivos, en la menopausia consideramos la frecuencia alta de comorbilidades, el impacto óseo, renal, la depresión, y en las dos, este tipo de interacciones de drogas, además de la polifarmacia y el manejo de la dislipemia, diabetes, etcétera, etcétera. 2 estudios únicamente en mujeres de inicio de tratamiento, WAVES y ARIA, y 2 estudios únicamente en mujeres en switch, el WAVES-OLEV y el switch a Bictegravir, donde el mensaje es que los inhibidores de integrasa tienen mejor eficacia que los inhibidores de proteasa. En este caso la comparación fue con atazanarrito, como el WAVES y el ARIA, de manera que los inhibidores de integrasa son alternativas importantes en el tratamiento antirretroviral en la mujer. ¿Qué pasa con las personas trans? Y en ese sentido, nuestro Ministerio de Salud sacó el año pasado todo un documento acerca de la actualización en esta población. Y entonces nosotros decíamos, en las mujeres transgénero, es decir, nacidos hombres, pero su deseo es ser mujer. Y entonces, ¿qué se busca en esta población? Un tratamiento hormonal. ¿Con qué?
Bueno, fíjense, este es el estradiol, acá arriba dijimos oral y transdérmico, esto es en comprimidos de 2 a 6 miligramos, en fin, acá está la manera, cómo se utiliza y las dosis. Pero además del estradiol, se da espironolactona o acetato de ciproterona, que dijimos son antiandrógenos, y en general la toma es diaria, acá están las dosis, como ustedes ven acá. ¿Se acuerdan de la espironolactona, que lo usamos como diurético, entre otros usos, y la ciproterona, que se utilizaba en el cáncer de próstata, etcétera, etcétera? ¿Pero qué se busca? Se busca una redistribución de la grasa, la piel más suave y menos grasa, la disminución del deseo sexual, la disminución de las erecciones espontáneas, el crecimiento mamario, la disminución del volumen testicular, y en esta tabla dice, bueno, cuando se empieza y cuándo tiene el efecto máximo, y entonces muchas veces hay que esperar, pero la sensación de la persona que va aumentando lo que desea aumentar es lo más importante. Y aquí tienen ustedes los estrógenos, como hablamos antes, las precauciones que hay que tener y las contraindicaciones. Cuidado con los fenómenos de tromboembolismo venoso o cuidado con la diabetes, hipertensión arterial, en fin, todas estas situaciones que ustedes conocen, las hepatopatías, las hiperglucemias, como les decía. Ahora bien, en cuanto a los hombres trans, ¿no es cierto? Mujeres nacidas por sexo, mujeres al nacimiento, pero que desean ser varones. Y entonces acá tienen testosterona intramuscular o transdérmica. Y acá fíjense cómo se aplica la frecuencia de una y de otra. Los geles en general tienen menor concentración, se absorben menos, y lo que se busca, ¿no? El cese de la menstruación, la atrofia vaginal, el crecimiento del vello facial y corporal, el cambio en la voz, etcétera, etcétera. Entonces, los inicios son a 1 a 6 meses, como ustedes ven ahí, y recién después con el tiempo se ven los cambios más importantes. Y cuidado con cuando se da testosterona, con estos problemas que puede haber, de embarazo, lactancia, las precauciones, esas son las contraindicaciones y las precauciones que ven a la derecha, como insuficiencia cardíaca, renal, etcétera, etcétera. La DHHS este año saca una parte que es para la población transgénero, pero ¿saben cuándo se incluye la población transgénero en la DHHS? En el año 2019. Antes no había en ningún lugar, se mencionaba así. Y es un poco lo que estamos hablando. Cuidado con las terapias de afirmación de género asociado con hiperlipemia, elevación de riesgo cardiovascular, osteopenia. Por lo tanto, esos fenómenos hay que evaluarlos. Y un problema es saber si esos tratamientos hormonales tienen interacción con el tratamiento antirretroviral. Y diría que no existe contraindicación de uno y de otro, solamente hay que chequear las interacciones. Y en ese sentido, tengo que decirles que las drogas que no tienen prácticamente interacciones y que no necesita corrección con nada de lo que hablamos son el Bictegravir, Dolutegravir, Raltegravir. No menciono el Elvi con el COVID porque el COVID puede tener interacciones, y de los no nucleócidos, la rilpivirina y doravirina. Todo lo demás, si tiene ritonavir hay que chequear. Si tiene Favirenza hay que chequear porque a veces suben o bajan las concentraciones de las hormonas. Y finalmente decirles que algún avance tuvimos con las distintas poblaciones. Tanto fue así que en los estudios de vacuna preventiva para el HIV se ha considerado en el estudio Invocodo, fíjense, mujeres heterosexuales, y en el estudio Mosaico, que nosotros estamos participando, ahí les quiero mostrar, hombres que tienen sexo con hombres y población transgénero, hombres y mujeres. Estudio de vacuna preventiva para COVID que Johnson
Janssen, Johnson & Johnson lo está llevando a cabo con el grupo del HBTN. En conclusión, la población transgénero enfrenta muchas desigualdades. Hay poco acceso y retención en el sistema de salud y pienso que tenemos que trabajar intensamente para tratar de derribar esas barreras y que esta población se sienta cómoda y segura, atendidas en un sistema de salud que contemple estas consideraciones. Es una población que está subrepresentada en los ensayos clínicos, integrar los servicios de salud a la identidad de género, educar a los profesionales de salud, a todos, para conocer la interacción de drogas antirretrovirales y las terapias de hormonización, entre otros aspectos. No hay contraindicación de un tratamiento con otro, como lo mencionamos, y seguir trabajando en los factores sociales y culturales para disminuir el estigma y la discriminación, y estar atento a la evolución de las leyes en cada país. Le agradezco a mis compañeras, Romina Magua, Rombini, Greco y doctora Balivian por la ayuda a preparar esta presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguien las tiene. Yo quisiera empezar y aprovechar la experiencia que ustedes tienen en este tema, la atención de las personas trans. ¿Cómo sería el abordaje correcto? ¿Debemos hacerla en centros especializados? ¿Debemos hacerla en nuestros mismos centros? Pues porque si hemos tenido discriminación en VIH, creo que como tú lo mostraste, la discriminación de la población trans en Latinoamérica sigue siendo muy grande, muy fuerte. ¿Cómo deberíamos hacerlo la mayoría de países que no tenemos experiencia en esto? Mira, yo creo que acá, Otto, pasa lo siguiente en la Argentina. No todos los lugares atiende población trans. A mí lo que me parece es que en los distintos servicios, ustedes trabajen donde trabajen, por lo menos estoy segura que todos tienen el conocimiento. De ahí a desarrollar un servicio especial para la población trans dependerá de muchas variables. Hay lugares acá, y te menciono dos, que son los más grandes, dos hospitales públicos, que es el Hospital Ramos Mejía y el Hospital Durán, y luego el Fernández, donde específicamente desarrollaron un servicio para la población trans. Nosotros, como no tenemos un servicio para la población trans, nos manejamos en la interdisciplina. Digamos, cuando necesitan tratamiento hormonal, llamamos a una de las doctoras del grupo que está especializada, que hizo ese entrenamiento, y entonces hace la terapia hormonal. Pero en general, yo te diría que es muy importante el enfoque de la integración del servicio de salud. Atenderlos en horario, en tiempo, porque a veces tienen horarios que son totalmente diferentes al resto de la población. Entonces, la definición pasa por el hecho de decir, bueno, muy bien, queremos hacer un servicio o un departamento dedicado a la población trans, tenés que tener alguien que sea un endocrinólogo o un clínico o infectólogo que haga el entrenamiento en hormonas, un psicólogo, un cirujano. Yo traté de hacerlo en 20 minutos como me pediste, pero tengo unas imágenes de un cirujano de La Plata que empezó a hacer neovaginas, ¿no es cierto? Entonces, y ya sabemos los referentes acá. Entonces, pienso que primero es la decisión de atender a esta población como corresponde en tiempo y en forma, y después ir viendo si desean formar un servicio especialmente o si buscan nada más que médicos que se entrenen en estas distintas áreas. Gracias, Isabel. No sé si quienes me están ayudando en el panel, ¿hay alguna pregunta? Otto, lo que yo quería decirte mientras llegan las preguntas es que lo que mencionaste vos es muy, muy importante. O sea, todavía, y mirá que nosotros tenemos promulgada la ley de identidad de género, pero todavía hay mucha discriminación, ¿no? Y situaciones, te diría, muchas veces de violencia institucional,
que se sigue viendo, año 2021. Entonces me parece que digamos, es un grupo especial donde requiere un abordaje interdisciplinario, ¿no? Con esto te quería decir, no creas que por tener nosotros la ley promulgada hemos avanzado mucho, pero yo creo que tener la ley es un avance. Sí, no sé si ustedes en Colombia Colombia también tiene una norma y se han hecho muchas cosas, sin embargo, pues hay una estadística que es desastrosa. El promedio de vida de las personas trans en Colombia es 37 años, porque o mueren asesinadas o mueren haciéndose procedimientos caseros para poder transformar su cuerpo. Yo creo que ese es un mensaje que le podemos dar a toda nuestra audiencia, y es ese sentido del manejo integral y sobre todo ese acompañamiento psicológico social que requiere esta población. Sí, completamente de acuerdo. Mira, justo esta semana vino ella es paciente mía de hace unos años, y cuando vos empezás a entender cómo se manejan, no es fácil lo que les toca vivir, porque dentro de la misma población, o llamado colectivo trans, hay como discriminación entre ellas mismas, ¿cierto? Si no ejercen el trabajo sexual, si lo ejercen, si les compiten por las áreas, las zonas, ¿no? Es decir, es toda una problemática que es muy importante entender para llegar a tener, digamos, una mirada integral. Es cierto. Bueno, creo, Isabel, que no tenemos preguntas. De mi parte, de la CIN de Colombia, te agradecemos mucho tu charla, y no solamente tu charla, sino tus cientos de charlas que has tenido con nosotros en todos nuestros eventos, y pues muchas gracias. En la distancia, un abrazo, y ojalá esta pandemia nos permita vernos pronto. Por ahora, un abrazo. Muchas gracias, Soto. Un abrazo para todos ustedes y un honor, como siempre, que me inviten. Gracias, Isabel. Bueno, entonces